Saludos amigos y amigas del mundo internauta, ¿cómo están? Les habla el doctor Jorge Figueroa. Sí, hoy empezamos paliqueando de una manera diferente, porque es necesario que lo empecemos de esa manera. Nosotros en el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha movido al pueblo puertorriqueño, que lo ha puesto a pensar y específicamente a hacer unos cuestionamientos. El programa de Paliqueando hoy va a estar tocando el tema sobre la integración de perspectiva de género en el currículo escolar. Mucho se ha hablado, muchas personas se han expresado, pero es momento de que cada sector tenga la oportunidad de expresar un punto de vista. En el día de hoy, en Paliqueando, nuestros amigos internautas y amigas verán diferentes caras de la moneda. Punto de vista completamente objetivo desde la estructura de Paliqueando. Tendrán la oportunidad de entender el concepto de perspectiva de género, ver los puntos desde el punto de vista de una historiadora, el punto de vista de un sacerdote católico, desde el punto de vista de un psicólogo, desde el punto de vista de una trabajadora social y también desde el punto de vista de un pedagogo. Los invito a que disfruten este Paliqueando, que será definitivamente diferente. Y regresamos aquí a Paliqueando, amigos y amigas del mundo internauta. Como bien les hemos dicho en el día de hoy, contamos con varios invitados dentro de este programa que es sobre la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar. Y ahora nos honra con su visita al doctor Julio Santana. Julio Santana es el actual presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Julio, gracias por estar conmigo hoy aquí en Paliqueando. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y como tú sabes, estamos hablando del tema de la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar. Y ese tema ha causado y levanta pasiones ahora mismo aquí en Puerto Rico. Una de las cosas que hemos estado durante el día de hoy explicando es la visión que tenemos de informar al pueblo desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Para que también el pueblo logre entender, ya sea a favor o en contra. Anyway, ya hay una carta que ya en agosto empieza el Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico a trabajar con la perspectiva de género en el currículo escolar. Así que esa carta está. Así que ya se va a empezar a trabajar con eso. Bien, Julio, una de las cosas que me llama mucho la atención dentro de aquí de la perspectiva de género es cómo lo ve la psicología. La psicología ve la perspectiva de género desde el punto de vista quizás un poquito diferente a otras áreas, aunque tiene muchas similitudes, pero trabaja también la parte, y eso es la similitud donde la llevo, es que trabaja el enfoque hacia la justicia social, que es lo que se pretende. ¿Me puedes hablar un poquito más del concepto de la perspectiva de género desde la visión de la psicología? Bueno, yo he estado hablando desde la psicología, desde la investigación en salud y desde la salud pública. Así que yo voy a integrar las visiones porque la psicología en estos momentos es una profesión que trabaja directamente con una visión de salud. Okay. Una visión de salud y una visión de salud pública. Así que yo creo que en principio este debate, que sin duda no es para poner a favor y en contra a nadie, es para actualizar las visiones, actualizar los roles y las funciones que la sociedad por años ha asignado a lo que se llaman hombres y mujeres, actualizarlo al siglo XXI. Y entonces parto de una idea que nunca la ignorancia ha sido mejor que el conocimiento. Nunca. Y la psicología trabaja por educar a las personas para que tomen decisiones informadas,
decisiones responsables y decisiones que contribuyan al mejor beneficio de su salud física y de su salud emocional. Y la perspectiva que entonces tiene la psicología y la salud pública sobre el tema de la perspectiva de género es que no es un asunto de moral, no es un asunto exclusivamente religioso, no es un asunto de feminismo, no es un asunto de roles familiares individuales, sino que es todo eso y es un asunto de salud. ¿Por qué lo menciono? Porque desde el año 1997 la Organización Mundial de la Salud emitió varios documentos que ratificó en el 2002 a todas sus instancias internacionales, agencias, escuelas, instituciones, proyectos en todo el mundo, que la perspectiva de género y la equidad de género era un elemento clave para mejorar la salud, proteger la salud de las familias y los países del mundo. Quiere decir que desde hace 25 años como mínimo, yo creo que casi 30, el sistema, la Organización Mundial de la Salud ya se planteó e instauró, y esa declaración del 2002 fue respaldada por 150 países que integran la Organización Mundial de la Salud. Desde esos años, ya en el sistema de salud de la mayoría de los países del mundo, se implementó la perspectiva de género. Significa que traer la perspectiva de género al sistema de educación en Puerto Rico es adelantar esta visión y traer a Puerto Rico al siglo XXI, porque ya desde el 97 el sistema de salud lo tiene implementado de diferentes maneras. ¿Cómo asume la Organización Mundial de la Salud el concepto de equidad de género? Yo lo quiero compartir. Dice la Organización Mundial de la Salud, y los estoy citando, porque son documentos que uno entra a la página de la Organización Mundial de la Salud y lo puede encontrar. Y dice que la equidad de género significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y hombres. Y esa es la visión que asume la psicología y la Asociación de Psicología de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay desigualdades y disparidades entre los hombres y las mujeres, eso lo plantea la Organización Mundial de la Salud, que no dependen de las características biológicas de cada sexo. Estas disparidades están provocadas por las diferentes posiciones en las que están los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. O sea, que es una cuestión de poder. Hay un elemento de poder y hay un elemento de cómo la sociedad ha ubicado a los hombres y las mujeres en sus roles, en la distribución del poder y en la distribución de las responsabilidades. Y entonces esta distribución no equitativa, no justa del poder, de las responsabilidades y de las funciones de los hombres a las mujeres, no está basada en el sexo diferente que tenemos los hombres y las mujeres. Está basada en unas visiones injustas e inadecuadas que por años y por siglos se han mantenido en la sociedad. Quiere decir que porque la mujer tenga un sexo y el hombre tenga un sexo, por eso no es que hay inequidad, es por otras cosas que son esta desigualdad en la distribución de rol, de poder y de responsabilidad. Pero eso no es una cuestión cultural, eso no son aspectos culturales, porque cada sociedad tiene unas culturas, una serie de factores culturales que entonces han puesto estos niveles no en una forma equitativa. Usted tiene toda la razón. Esta distribución de roles y funciones que se le llama género es una distribución asignada y decidida por las sociedades y por la cultura. Y eso tiene un componente negativo. Y tiene el componente negativo que se convierte en una visión tradicional. Es decir, la tradición cultural de este país o de esta sociedad o de esta religión dice que las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Dice que las mujeres tienen que esperar que el hombre decida por ellas. Entonces, como es una visión cultural,
si la asumimos como tradición, genera un mantenimiento de patrones y de comportamiento y de roles injustos que contribuyen negativamente con la vida de las mujeres, con la vida de la familia, e influyen negativamente también en la salud. Así que esa es la parte negativa que tiene la visión, el desarrollo cultural y social de las atribuciones de roles y funciones. Ahora, tiene una parte que yo la quiero traer como positiva. Claro. Y es como que es social y cultural. Los elementos sociales y culturales no son piedra, no son rígidos, sino que se han venido modificando a lo largo de los tiempos. Y es por eso que yo tengo mucha esperanza y tengo mucha confianza en que todas estas manifestaciones de grupos de personas de la sociedad civil, grupos profesionales, grupos religiosos, han manifestado su derecho y la visión de que esta visión de género tradicional la podemos modificar. ¿Ustedes saben por qué estos grupos tenemos esta confianza? Porque estas visiones de roles y de género se han ido modificando. Es decir, ya tenemos evidencia de que aunque no estamos donde queremos, sabemos y estamos convencidos que estos roles y estas funciones atribuidas a hombres y a mujeres ya se han venido modificando. Y eso nos da la convicción y la esperanza de que todavía tenemos que seguirlo modificando y que tenemos que llevarlo al siglo XXI. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos sencillos. 300 años atrás, las mujeres no tenían una participación laboral en la sociedad. Digo, participación laboral institucionalizada. Es decir, las mujeres no podían trabajar en unos trabajos, en unos roles y unas funciones. Las mujeres no podían recibir educación hace 300 años. Es decir, no se les permitía ir en muchas sociedades, ir a la escuela y aprender. En la medida que ha pasado el tiempo, las sociedades han necesitado y las mujeres han luchado por su derecho a aprender, por su derecho a enseñar. Eso le ha costado mucha sangre, eso le ha costado mucho sufrimiento, pero eso se ha movido y eso ha cambiado. Es cierto que casi en el siglo XX fue que a nivel masivo las mujeres pudieron entrar a algunas universidades y pudieron aprender. Quiere decir que esa visión y ese patrón de asignación de género que por 300 años fue una cuestión tradicional de que las mujeres no fueran a la universidad, no aprendieran, como Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa mexicana, por luchas, por necesidad de las sociedades, por comprensión de las sociedades. O sea, las mujeres comenzaron a entrar a las universidades, a aprender, a enseñar, y esa visión se ha ido modificando. Las mujeres no podían hacer, por la visión tradicional de algunas sociedades, educación física, porque la educación física era una actividad destinada a los hombres. Y entonces, tal vez hasta principios del siglo XX, las mujeres no hacían educación física, iban a hacer labores domésticas, y se les enseñaba roles y funciones domésticos, y los varones, niños, hacían educación física, practicaban deporte, desarrollaban aventuras, porque en aquella visión tradicional se entendía que los hombres eran los que necesitaban hacer la actividad física y las mujeres, por esa asignación no justa, no equitativa, sí tradicional, las mujeres solamente iban a estar limitadas a aprender costura, a cocinar y algunas labores de la casa. Como dije anteriormente, como esto es una construcción social y cultural, las luchas, las visiones, hicieron que estos roles tradicionales cambiaran, y eso nos da la convicción y la esperanza de que estos roles que hoy siguen y que esta visión de género tradicional, reduccionista, no equitativa, que relega las funciones de la mujer a unos niveles secundarios aún y las obliga a hacer cosas que no son justas y que no son saludables,
esas visiones se pueden cambiar. Pero también la perspectiva de género trabaja con el hombre, Sí. directamente. Sí, Tú sí. sabes que no es que mira, te digo, hay un enfoque que aquí se está trabajando mucho por varios sectores, también de la sociedad civil, donde ellos se manifiestan y ven el hecho de el rompimiento de la familia tradicional como un problema dentro del proceso de educación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y son personas que también se han expresado de que creen en el factor de diversidad y en la equidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y se les da ese espacio. También se basan en nuestra Carta Magna de la Constitución, donde ven que en Puerto Rico, quienes lo establece, promueve esa Carta Magna, la familia tradicional como tal. Entonces, romper con esos estereotipos y romper con esos sistemas dentro de un periodo cultural, de un pueblo tan culturalizado y colonizado y que sigue. Oye, los otros días mencionaron la palabra ideología colonizada, o una colonización ideológica, que lo mencionaron, se mencionó por uno de los grupos, y a mí me llama mucho la atención porque eso es lo que Puerto Rico ha vivido desde el 1493, una colonización ideológica en todos los sentidos. Bien, a mí lo que me llama la atención de esto, y lo he planteado anteriormente, es que la iniciativa de la integración de la perspectiva de género en el currículo escolar es de avanzada. Y yo entiendo que en ese aspecto Puerto Rico se ha quedado un poquito atrás también. Sí. Tú sabes, en ese aspecto Puerto Rico se ha quedado un poquito atrás. ¿Cómo entonces uno puede romper quizás con esta visión de estereotipos que tiene cierto sector de la población de que y le tengo que decir, son muchas personas que tienen esta visión de estereotipo, que aquí lo único que se va a enseñar dentro de esta perspectiva de género del currículo es sobre sexualidad, cuando eso realmente no es. No es así. Yo quiero agregar un punto antes de pasar al asunto de los hombres. Uh-huh. Y es que damos la impresión, a veces los medios dan la impresión de que es mayoritaria las personas que están pensando de una manera tradicional. Uh-huh. Esa visión se ha ido desplazando de los 50 a los 80, de los 80 a los 90 y al 2014. Yo no creo que es mayoritaria ya. Yo creo que a unos sectores le interesa mantener en la conciencia del pueblo que la gente piensa que la familia tradicional es la familia que prevalece en el país. Uh-huh. Las personas de este pueblo son inteligentes y saben que de cada 4 matrimonios que se establece, 3 se separan. Los informes del censo del 2010 ya son convincentes en plantear que solo un 30% de la población de Puerto Rico vive en una familia donde está mamá, papá y nené, la visión tradicional. El otro 75% de las familias de Puerto Rico son unas familias del siglo XXI, donde está mamá con el hijo o la hija, está papá con la hija solo, está el niño o la niña cuidado con su abuela, está una pareja de hombres gay cuidando o viviendo con su hijo, o está una pareja de mujeres lesbianas que tienen una hija. Es decir, más del 70% de las familias de Puerto Rico ya no son la familia tradicional. ¿Por qué lo quise traer? Para informar y actualizar y romper con esta visión que todavía siguen trayendo los medios de que la familia tradicional es mayoritaria en Puerto Rico, pero el pueblo sabe que ya no es así, que la mayoría de las personas no viven en una casa. Y usted le pregunta a un vecino y se va a encontrar que la persona está con un padrastro, con una madrastra, criada por una abuela. Uh-huh. Y hagamos el ejercicio, es decir, el ejercicio de prueba de la realidad uno se lo puede pedir a un vecino y va a encontrar inmediatamente que ya no es la familia tradicional, pero la gente lo sabe. Entonces, nosotros los profesionales de diferentes áreas tenemos la misión y la responsabilidad de seguir informando a la población algo que la población ya sabe. Pero lo que pasa es que como hay sectores que están tratando de mantener la visión de la población en una idea que no es la realidad, pero hacen daño,
Pero nosotros también tienen derecho a expresarse. no tienen el derecho a expresarse. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a la población en diferentes aspectos que son evidentes, que es que la familia tradicional de Puerto Rico solamente es un 30% de esa visión. Y eso hay evidencia empírica sobre eso. Hay evidencia, ¿no? El censo. Si ustedes cuando terminen este programa pueden ir al censo y verificar. Y de hecho, hay un artículo de Jorge Duani en un simposio sobre familias en Puerto Rico de la Asociación de Psicología, donde ustedes pueden encontrar la evidencia de esto que le estoy reafirmando. Pero la mayor evidencia es que usted le pregunte a un vecino suyo, a un familiar, ¿con quién tú vives? Pues yo vivo con mi papá, con mi padrastro, con una abuela. Ya eso no es la familia tradicional. La familia tradicional, como se concibió, como se quiere seguir pensando y reproduciendo, ya no es. O sea, que esta percepción que se tiene y que mucha gente tiene, porque vuelvo y le digo, hay muchas personas que tienen esa percepción, es basada también entonces en el media, en los medios, que han llevado un mensaje quizás equívoco. Los medios han contribuido A eso. Porque hay diferentes tipos de medios. Hay medios que tratan de informarse como ustedes. Claro que eso es espectacular. Que tratan de ser responsables con la información, que sea una información inclusiva, equitativa, diversa. Sí, pero hay otros claro. medios que no usan información superficial y repiten información que no es válida y que la gente sabe en nuestras casas, en nuestras calles, que no es válida. ¿Cómo uno puede romper entonces con el estereotipo, con estos estereotipos que tienen estas sociedades o nuestra sociedad sobre porque es que lo ligan rápido, perspectiva de género, vienen y lo ligan rápido a no solamente a que le va a enseñar sexualidad a los muchachos como no es, o qué sé yo, que eso, la educación parte de la premisa de que en casa es que se tiene que educar, tienen el compromiso, pero si mi casa tiene un problema de disfunción, ¿cómo me van a estar educando basado en esa disfunción? Entonces, se crea una visión de mucha gente, entiende que esto tiene que ver con promover el homosexualismo, el lesbianismo, una serie de cosas, y la perspectiva de género, entiendo yo, lo poco, para eso también los he traído a ustedes, es el respeto a la diversidad, es la equidad, es el respeto a diferentes puntos de vista, es trabajar con cómo se puede proteger y cómo se puede trabajar con el abuso hacia la mujer, es trabajar con las masculinidades, todas esas cosas, Julio. Así mismo, no solo respeto. Okay. Ahora hay un concepto con el que estamos trabajando, que es mucha gente, yo no es que lo esté trabajando yo, sino que se trata no solo de respetar las diferencias, sino se trata de valorar las diferencias. Okay. Es decir, tolerar las diferencias es como que tengo que aceptar esto y no, yo creo que, y muchas personas creen, que las diferencias enriquecen la vida. Es valorar que seamos diferentes, valorar que tengamos diferentes opiniones. No es solo respetarlo, sino valorarlo. Okay. Es como cuando algunos amigos trabajadores sociales dicen que hay que celebrar la diversidad. Eso okay. Mira qué chévere. Celebrar que somos diferentes, que pensamos diferente y que la visión de muchos grupos profesionales y de la Asociación de Psicología de Puerto Rico es, en primer lugar, cada ser humano tiene el derecho a su vida, a su intimidad, a decidir sobre su cuerpo, a decidir su ideología, a decidir la visión espiritual y religiosa que tiene sobre sí mismo y sobre sí misma. La Asociación de Psicología reconoce, valora y celebra la diversidad de las personas en lo ideológico, en lo político, en lo sexual, en su identidad de género, en su orientación sexual, en su diversidad espiritual y religiosa. La Sociedad de Psicología no discrimina por ninguna de esas condiciones, sino que respeta y valora a cada uno de sus miembros y a cada uno de los miembros de la sociedad, porque es un derecho humano entender a cada cual desde esta visión inclusiva, justa, equitativa. Okay. Ahora, si pasamos a otro punto, que es el punto de que ¿por qué es útil la perspectiva de género en la educación? Bueno, la educación es una responsabilidad del Estado. Y sabemos muy bien que
hay muchas críticas a los sistemas de educación de los países y al sistema educativo de Puerto Rico. Y todo el mundo le asigna una responsabilidad y dice, si hay violencia, dice, son los problemas educativos. Si las adolescentes y los adolescentes tienen relaciones sexuales prematuras, por decirlo de algún modo, decimos, esa es la educación que tienen. Si hay homicidios, pues la sociedad asigna a la educación la responsabilidad de que muchos de esos problemas tienen que ver con la manera en que se están educando los... Pero fíjate, Julio, también, y perdona que te interrumpa, sí, porque ese planteamiento es muy interesante, pero también hay otro, también la sociedad le echa rápido la culpa a los padres. Cuando sucede esto, no, mira, es que bendito, él cayó en el vicio porque su papá se fue de la casa a temprana edad y no recibió esto, o él cayó en este problema por esto, o ella tiene ahora este tipo de vida por esto. Entonces cae mucho dentro de la inherencia que tiene, volvemos a lo mismo, a lo de los padres. Entonces, yo creo que no tampoco es justo que se le eche la culpa a los padres dentro de todas unas perspectivas, igual que tampoco a la educación. No, estoy de acuerdo. Pero yo estoy trayendo el tema de la educación como sistema de formación, de desarrollo de conocimientos y competencias, de preparación de los seres humanos para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Pues eso, en la Constitución, es una responsabilidad del Estado, del Estado de cada país, y tiene una institución encargada de ejercer esa función, que es el sistema de educación del país. Pues cada vez que hay diferentes problemas, pues se atañe responsabilidad a la familia, pero se atañe parte de esa responsabilidad a los sistemas de educación que se tienen. Pues miren, la perspectiva de género, cuando se implanta a través de la escuela, contribuye como una estrategia de orientación, formación y de prevención de problemas de violencia, de problemas de embarazo precoz en la adolescencia, de problemas de comportamientos agresivos y hostiles, no solo con las mujeres, sino con toda la sociedad. Trabajar con una visión de género donde se parta de la idea que debe haber respeto, debe haber justicia en las relaciones, que no debe haber una imposición de poder o de roles porque tú seas mujer o porque yo sea hombre. Esta visión, que es en esencia la perspectiva de género, contribuiría a que tengamos una mejor sociedad porque estaríamos educando a niñas y niños con una visión más justa, más equitativa, y esto prevendría mucho de los que se llaman males sociales. Por ejemplo, ayer salió una noticia que ratificaba que atender a un menor por el Departamento de la Familia le cuesta entre $7,000 y $15,000, y que atender a un recluso en una de nuestras prisiones le cuesta al país cerca de $40,000. Sin embargo, la proporción de dinero que se invierte en educación sería muchísimo menor si trabajáramos educando con una perspectiva de género para la prevención de muchos de estos comportamientos, y es, además de saludable y justo, es más costo efectivo. Si nosotros seguimos en el siglo XVIII pensando y permitiendo que los niños se desarrollen con la conciencia de que por ser varón tienen el derecho a ejercer control sobre las niñas, a agredirlas, a limitarlas, a excluirlas de determinadas funciones, ese niño se va a criar con esa conciencia de poder y control, va a ser un niño que va a tender a agredir, a limitar, a violentar los derechos de esa niña que un día va a ser mujer, y vamos a estar desarrollando esta visión donde va a aumentar la cantidad de actos de violencia, de abuso, de maltrato que tenemos. ¿Y a qué va a alimentar eso? Va a alimentar a unas cifras de sufrimiento, de malestar emocional, de salud mental, de familias disfuncionales y en última instancia de hombres y mujeres presos en la cárcel, que es lo que tenemos en estos momentos. Por eso la educación, desde el sistema de educación,
además de ser justo con las mujeres, con la sociedad, con el país, es una inversión extraordinaria para prevenir muchos de los males sociales que tenemos. Okay. Así que por eso... No, es y que tú lo has explicado espectacularmente, o sea que vamos, y lo llevaste bien chévere. Y te pregunto yo a ti, hay unas ponencias cuando tú estás hablando, y lo veo, hablaste de malos sociales, pero entonces toda esta situación va más allá cuando se percibe todo esto y es algo de salud, como tú bien lo traes. Pues, ¿por qué es un problema? ¿Por qué la perspectiva de género resuelve un problema de salud? Ajá. ¿Y por qué, si mantenemos esta visión tradicional de género, yo he dicho en otros medios, tiene consecuencias mortales? Pues, si nosotros seguimos educando a los hombres, y voy a pensar ahora en los hombres, y les seguimos transmitiendo valores de que los hombres somos fuertes, somos duros, no lloramos, somos invencibles, nada nos afecta, que tenemos que seguir para adelante no importa lo que pase. Esto es una visión de género tradicional que crea una conciencia en los hombres que es dañina. ¿Por qué es dañina? Porque esta visión ha contribuido a que los hombres, por ser hombres o por ser machos, no nos enfermamos, nosotros no tenemos que ir al hospital, nosotros no tenemos que usar condones porque yo soy un hombre, yo llevo 30 años en la calle, yo llevo 15, yo llevo 20, yo llevo 5 años en la calle y a mí no me va a pasar nada. Porque es una visión tradicional de omnipotencia, de creer de que el hombre es fuerte y que tiene que ser valiente y que nada le va a pasar. Esa es la visión tradicional y esa visión tradicional tiene consecuencias mortales y tiene impacto para la salud porque los hombres no están yendo a los hospitales. Los hombres no se agencian la ayuda para, por ejemplo, el cáncer de próstata. Los datos más recientes dicen que es el cáncer que más mortalidad está generando. Las mujeres con el cáncer de mama, que es el cáncer que más prevalencia e incidencia tiene en Puerto Rico, ha ido por las diferentes medidas de prevención y por el nivel de conciencia que ha ido aumentando en las mujeres, ha ido desarrollando una visión de prevención tan alta que ha empezado a disminuir el nivel de mortalidad de este cáncer. Sin embargo, en el cáncer de próstata, que es el cáncer que más prevalece en los hombres de Puerto Rico y de Estados Unidos, está aumentando la mortalidad. Es un cáncer que tiene más mortalidad que el resto de los cánceres. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues miren, porque este cáncer es un cáncer que para detectarlo muchas veces requiere unos exámenes que los hombres, por una cuestión machista y por una cuestión de su visión falsa de hombría, no se hace ese examen, que es el tacto rectal. Y ese tacto... Sí, que eso es acto... el tacto rectal es un procedimiento que desarrolla un profesional, que puede ser un hombre o mujer, que logra identificar y detectar a tiempo si el hombre puede tener o está desarrollando cáncer o no. Y si se detecta a tiempo, ese cáncer se interviene y deja de ser mortal. Las consecuencias son menos mortales porque se interviene inmediatamente. Pero por esta visión tradicional del género asumido por los hombres, la gente arriesga su salud. Las personas estamos arriesgando a su salud. Y ese es un ejemplo. Los hombres se deprimen, pero como se le ha enseñado a los hombres que no pueden llorar, que llorar es un acto de fragilidad, y no queremos reconocer esa fragilidad, pues no buscamos ayuda. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que los hombres están desarrollando comportamientos de agresividad, comportamientos de mayor riesgo que la propia depresión, como es el uso y abuso de sustancias, como es el uso de la agresión como una manera de manejar el estrés o la tensión o su insatisfacción o su frustración o su tristeza, que es el uso y el abuso de alcohol. El hombre, como no ha podido manejar su tristeza porque no le salió las cosas como quería, porque los hombres a veces pensamos que las cosas son como las pensamos los hombres, y si nosotros no nos salen como pensamos,
pues el mundo se va a caer, porque esa es la construcción social del género masculino que ha sido tradicional. Nosotros tenemos que triunfar siempre. Y entonces hay que romper con ese estereotipo, es lo que tú planteas. Tenemos que enseñar no solo a las mujeres, sino a los hombres que esta perspectiva tradicional de género tiene consecuencias mortales para ellos. Nos estamos muriendo, nos estamos matando del corazón, nos estamos muriendo de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que los hombres somos invencibles, porque seguimos pensando que a los hombres no nos va a pasar nada y que nosotros vamos a resolver los asuntos a nuestra manera. Y esta manera en la que estamos pensando está teniendo consecuencias mortales para la salud. Pero yo traigo, yo traigo otros datos. Yo sé que tú trajiste numeritos, dime. Yo traigo otros datos. Miren, esa es la reunión que tú tuviste con el gobernador, creo. Varios grupos profesionales y religiosos y de la sociedad civil nos reunimos con el gobernador para explicarle los puntos de vista que teníamos, por qué entendíamos que la perspectiva de género era una necesidad y era un asunto de derechos humanos, era un asunto de justicia social y era un asunto de salud pública. Y entonces, esto que tengo aquí es un informe del Departamento de la Salud con datos del 2004 al 2013, es decir, los datos más actualizados. Son recientes, estamos ahí. Son datos recientes y son corroborables. El asunto de la perspectiva de género no es un asunto de las mujeres, nada más. Qué bien. Es un asunto que históricamente ha afectado a la mujer por esta distribución no equitativa y no justa del poder, que ha hecho que estas desigualdades afecten fundamentalmente a las mujeres y haga que las mujeres sufran más, haga que las mujeres muchas veces no hayan podido hacerse exámenes y se mueran de cánceres porque los hombres han decidido que no tienen que ir al hospital, que no pueden ir a hacerse estos exámenes, y esa participación no justa, igualitaria de las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo, la han perjudicado y la siguen perjudicando. El asunto no está resuelto con las mujeres, ha sido una injusticia tradicional que lo han pagado las mujeres con dolor, sufrimiento y con su vida y con su salud. Claro. Que hay un grupo de mujeres que han luchado, feministas, está Matria en este país y otro grupo, el Frente Amplio de Mujeres, que han venido denunciando, luchando y empoderando a las mujeres por atender este asunto, y hemos avanzado mucho, y que estemos aquí en estos momentos, lo digo de frente a las cámaras, se debe en gran parte a este grupo de mujeres y de este grupo de la población o del sector LGBT, que ha luchado por años defendiendo los derechos a la inclusión, el derecho al respeto del género. Así que le doy los méritos. Ahora, los hombres, que no nos hemos empoderado lo suficiente, que no habíamos rescatado el asunto y el enfoque de género como una necesidad para la propia salud de los hombres, estamos siendo afectados. Y los hombres necesitamos entender la perspectiva de género porque nos está matando. Y escuchen estos datos. Sí, danos esos datos porque son realmente preocupantes. Estos datos son de Puerto Rico y son del 2004 al 2013. Miren, del 2004 al 2012, según este informe del Departamento de la Salud, la mayor cantidad de personas que mueren por enfermedades del corazón y cáncer en comparación con las mujeres son hombres. Significa que los hombres nos estamos muriendo más del corazón y más de cáncer en estos momentos proporcionalmente que las mujeres. Bueno, entre otras razones porque no vamos a los médicos, no nos atendemos, no nos chequeamos, nos desentendemos de las indicaciones médicas y cuando ya vamos, es muy tarde, pues nos están dando infarto. O por la manera resuelta, rígida con que asumimos muchas posiciones sobre la salud, nos lleva a que tengamos más infarto, o porque no vayamos a hacernos las pruebas de cáncer de próstata, pues nos estamos muriendo proporcionalmente más que las mujeres, según este informe. Dice que durante el periodo del 2004 al 2012, más de un 90.0% de las defunciones por homicidio ocurrieron por hombres. Significan que las personas que más morimos por homicidio son hombres. ¿Qué nos dice eso la perspectiva de género? Que nuestra visión tradicional nos hace exponernos más a los comportamientos de riesgo, porque la visión de que tenemos que resolver las cosas
a como dé Sí, lugar. a tiro limpio, a tiro limpio. como dé lugar, Sí. a tiro limpio. Sí, como si tuviéramos el viejo este. Y con violencia. Claro. Eso nos está poniendo en Y- mayor rango. oye, y esos son números factuales ya de recientes. Me llama mucho la atención. Son Julio. del 2012, 2013, de morir por homicidio. Durante el periodo de 2004 al 2012, más de un 80% de los suicidios ocurrieron en hombres. Escuchen bien. Sí, sí, no, y volvemos ahí. Qué bueno que das ese detalle, Julio, porque la gente, incluso en este momento, ahora mismo, lo que tú acabas de plantear, yo tenía una perspectiva completamente diferente de eso, pues yo pensaba que las más que se suicidaban eran las damas. Y mira lo que tú acabas de plantear. 2012, por un periodo de 8 años, el 80% de los suicidios, 80% de los suicidios ocurrieron en hombres. Wow. Población que nos escucha, hombres y mujeres de este país, los hombres mueren más por suicidio que las mujeres. Es decir, no son las mujeres las que se matan más y deciden quitarse la vida, son los hombres. Y hay muchos... No, a mí me llama mucho hay la muchos atención datos. porque esos datos son reales. Ven acá, entonces, partiendo de esta premisa, tu opinión, desde la perspectiva de género dentro del currículo escolar, ¿todo esto puede tener algún tipo de prevención? Claro, claro, porque esto no se trata de educación doméstica, de que tú vas a limpiar la casa nada más y ahora vamos a distribuir Los roles. nada más. Eso es crucial. Pero además hay otros asuntos en la visión de ser hombre y de ser mujer que nos ayuda a prevenir violencia, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y por eso educar en perspectiva de género no es solo educar en la distribución justa del poder y de las funciones de la casa, como ha sido lo histórico, ¿no? Ya esta visión de género trasciende el asunto de la distribución. Hay que hacer una distribución justa y equitativa de los roles y las funciones del poder y de las responsabilidades. Pero eso va un poco más allá todavía. Esta visión hace e implica que los hombres debamos aprender mucho más a cuidarnos. Los hombres tendemos a no cuidarnos. Y entonces, en el enfoque de perspectiva de género, yo me imagino que en el área de educación, en el área de salud y en ese enfoque transversal, yo me imagino que comiencen a aparecer ejemplos donde estas visiones de los hombres nos ponen en riesgo de morirnos más por suicidio. Pero para continuar bien breve con los datos, desde el 2004 al 2012 diste este informe de la Secretaría de Salud de Puerto Rico, que más de un 70% de las muertes por accidente ocurrieron en hombres. ¿Qué significa eso? Que se sigue rompiendo otro mito y otro estereotipo en contra de las mujeres. Muchos hombres dicen que las mujeres no saben guiar. ¿Usted no ha escuchado eso muchas veces? Sí, incluso se lo planteé ahorita a una de las compañeras y ese mismo dato fue increíble. Y entonces, mire lo que pasa, que el 70% de los que tienen accidentes mortales son hombres. Oye, coincide con lo que dijo hace un ratito la compañera Melba. Lo que significa esto es que los hombres tenemos creencias basadas en lo tradicional, que son creencias que son falsas, que son incorrectas y que son creencias y visiones del hombre que son inadecuadas y nos están conduciendo a morirnos más. Y todas estas... Perdóname, con lo que dijo Mabel fue eso mismo, básicamente. La parte que tú lees esto, lo que tú acabas de traer de los accidentes de los hombres, coincide con eso. Es preocupante los números que tú estás trayendo. Y es por eso que constantemente, en cada una de las presentaciones que he tenido sobre la perspectiva de género, he insistido en la necesidad de una perspectiva de género que se enfoque también en los elementos de la salud y como un problema de salud pública que se resolvería con incorporar la perspectiva de género a la educación, porque tiene un elemento de prevención para la salud, de protección para la salud y de promoción de comportamientos saludables. Acá, ahorita tú mencionaste y tú dijiste hace un momentito que básicamente los que habían llevado la voz cantante y que lo reconocía habían sido grupos que habían luchado contra el discrimen, los grupos LGBT, por mencionar algunos, tú lo mencionaste hace un rato, y que ellos han luchado por esto de la perspectiva de género también. Te pregunto yo a ti, ¿tú entiendes que si esto lo hubiera llevado a cabo, este movimiento, un grupo
quizá heterosexual, tradicional, el gobierno o la comunidad estuviera un poquito más tranquila al respecto, porque es que yo creo que lo que hay es una desinformación total y un menosprecio muchas veces a lo que sectores o minorías en unos aspectos están llevando a cabo, tú sabes, están bien. Pues mira, yo creo... Porque tú planteas lo de salud, pero también yo te tengo que traer al otro aspecto. Ajá. Fíjate, el pensamiento que tiene el pensamiento tradicional de muchos sectores y de sectores que han estado hoy en este programa es que vienen y le entienden que la integración de perspectiva de género en el currículo escolar, y vuelvo y recalco, es como algo de promover el homosexualismo y promover el lesbianismo, y tú lo estás planteando de una manera completamente diferente, los compañeros lo han planteado de otra manera completamente diferente, y aquí se le da el espacio a un sector como el de ellos, de que planteen su punto de vista. Pero a mí lo que me está preocupando es que la gente todavía no logra crear el vínculo de que estas personas están llevando a cabo sí esto, hay que darles esa participación, pero no son los únicos. Esto va más allá de simplemente un grupo que está buscando la equidad, que está buscando, que tiene su agenda también. Esto va ya a la salud. Esto va a la salud y esto va a la diversidad de personas que habitamos este país. Unos grupos como las mujeres y los hombres y mujeres lesbianas, transexuales y transgénero, sí, sí. Han sido víctimas de discrimen, de rechazo, y esos discrímenes y rechazos lo han pagado con la vida, lo han pagado con sufrimiento, lo han pagado con dolor, claro. Lo han pagado con mucha exclusión, y en su justo derecho por hacer valer sus condiciones de seres humanos han tenido que defender en diferentes escenarios esta visión con la que yo como profesional y como ser humano comparto, respaldo, porque creo en el derecho de cada persona a su diversidad sexual, a su diversidad ideológica, política, religiosa, y como creo perfectamente en eso, creo que todos tenemos y todas tenemos el derecho de defender lo que es un derecho humano, de defender responsablemente la justicia, de compartir las responsabilidades, el poder, de una manera justa, sin afectar y sin imponer una visión que ha sido tradicional, que está en el siglo XIX, y cuando ya nosotros estamos viviendo en un siglo XXI, donde nos encontramos con personas diversas en diferentes lugares, vivimos y compartimos, y debemos valorarlas y respetarlas por cómo luchan, por cómo viven, y no exclusivamente por cómo piensan o por qué hacen con su vida íntima. Así que yo no voy a dejar de atender y tratar el asunto de que este grupo y esta población y estas mujeres han desarrollado un rol que ha sido tan valioso, que ha permitido que otros sectores, hombres, mujeres, religiosos, se hayan incorporado a la lucha y a la toma de conciencia de que la perspectiva de género contribuye al beneficio de la sociedad, contribuye a prevenir la violencia, contribuye a estos comportamientos no saludables que están contribuyendo en sentido general a que muchas familias sufran más. Pero no voy a dejar una nota negativa de esta conversación, porque soy una persona muy optimista, muy espiritual, y estoy muy esperanzado en que esta confluencia de diferentes sectores va a seguir transmitiendo este mensaje, y este mensaje cada vez va a ser mejor entendido, porque yo entiendo que no ha sido suficientemente entendido, pero está siendo cada vez mejor entendido, y que la población que vive en este país reconoce que es mejor vivir en paz, que es mejor vivir en justicia, que es mejor vivir en equidad, que vivir en las circunstancias que se está viviendo con esta diferente inestabilidad e injusticia. Tengo esperanza en que esta perspectiva de género desde las escuelas contribuya a un mayor bienestar de los niños y las niñas, de la sociedad en general,
y que contribuya a que tengamos un país con una sociedad mucho más saludable. Julio, yo te agradezco de verdad que hayas estado aquí con nosotros en el día de hoy, aquí en Paliqueando. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y que le hayas presentado a todos nuestros amigos y amigas internautas un aspecto que no se menciona en ningún lado y que tiene que ver principalmente con la parte de la salud. Lo importante es que el desarrollo de la perspectiva de género dentro del currículo va a redundar en la salud de nuestros estudiantes, porque ya es ley, ya es una carta, ya es la carta circular y ya se empieza a trabajar. Ahora el reto que tiene el reto es del Departamento de Educación, de que desarrolle en los maestros y maestras del país cómo ellos van a incorporar las estrategias a ese currículo, viniendo de un proyecto de capacitación tradicional eterno dentro de sus universidades, ¿sabes? Así que ese va a ser el reto que va a tener que chocar, el cual yo siempre lo planteo dentro del punto de vista que va a ser similar al reto que tuvo el Departamento de Educación y que lo sigue teniendo con el uso de las tecnologías emergentes en la sala de clase. Exactamente. Ambas cosas, en un momento dado, son de avanzada. Y muchas veces se tienen restricciones, o como me dijo una amiga en el día de hoy, dentro de los que hemos traído, de los compañeros que hemos traído en el día de hoy, o se demonizan, ¿sabes? Simplemente porque van o salen fuera de la visión tradicional. Exacto, de la visión tradicional. Y por eso es que las visiones, como les dije al principio, no están escritas en la piedra. La conciencia de la sociedad se desarrolla a partir de las vivencias y de las experiencias que tiene. Y esas vivencias y experiencias las personas las están teniendo y están conociendo que tanto las tecnologías son una necesidad para transformar, mejorar la vida de las personas, como una perspectiva de género también, sin duda, es una visión que va a transformar, va a ayudar a la sociedad. Con la salvedad, quiero hacerte, que no es una responsabilidad del Departamento de Educación. No. Es una responsabilidad ministerial del Departamento de Educación y es una responsabilidad de los grupos profesionales, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, de la Asociación de Psicología Escolar, del Colegio de Abogadas y Abogadas, de Matria, de un grupo o de todos los sectores de la sociedad que creemos que esto es necesario, que es justo y que es valioso, lograr que este proyecto que se ha logrado alumbrar en el Departamento de Educación pueda fructificar. Solo no va a fructificar, como nada fructifica solo. No, definitivo. Sino con la contribución de todos. Pero sí, pero de la misma forma te tengo que decir que el Departamento de Educación ahora con este proyecto, que ya lo transmitieron en carta circular, tiene un deber y de adiestrar a sus maestros. Y maestras. Sí, porque hablamos en lenguaje inclusivo. Mira, no me des pan. ¿Qué culpa tengo yo de haber sido fomentado en algún proyecto tradicional educativo? Pero estoy haciendo los cambios porque ya estoy con el lenguaje inclusivo. Así que yo también, ¿verdad? Estoy en rehabilitación. Lo que sí digo es que es bien importante eso, esa capacitación a nuestros docentes de cómo llevarían ese mensaje. Y esa capacitación va a ser fundamental para el éxito de este proyecto. Julio, yo te lo agradezco mucho, ¿viste? Que hayas estado conmigo en el programa de hoy. Muchas gracias. Y las veces que necesites utilizar a Paliqueando para hablar sobre algunos temas, hablar sobre los temas de la Asociación de Psicología, temas que realmente nos afectan en todos nuestros entornos sociales y de salud pública, tienes el espacio aquí con nosotros. La Asociación de Psicología de Puerto Rico está comprometida, como ustedes, con brindar información válida, justa, no sensacionalista y responsable, que contribuya a la educación de la sociedad puertorriqueña. Así que muchas gracias a ustedes. Pues chévere. Amigos, volvemos ya mismo, seguimos, esto no se ha acabado, seguimos aquí en Paliqueando.
volvemos aquí a Paliqueando en este programa que ha sido algo espectacular que estamos llevando a cabo, donde hemos visto diferentes visiones, desacuerdos, acuerdos, perspectivas, y eso es lo que nos trae aquí, el tema de la integración al currículo de la perspectiva de género. Y nosotros estamos muy, muy contentos en cómo hemos llevado a cabo este programa, porque nuestra visión todo el tiempo es informar a nuestros y a nuestras internautas que nos ven a través del internet, que es la base de donde nosotros estamos transmitiendo todo el tiempo, y por supuesto desde aquí, desde nuestro New Media Center, que pertenece a el programa de comunicación social en red de la Universidad del Este. Como ya le dije, hemos tenido y hemos tocado diferentes visiones en el día de hoy, pero hay una que todavía no nos hemos concentrado, y de eso se trata el programa de hoy, y lo hemos trabajado de una forma donde hemos tenido diferentes académicos y profesionales del área, puntos a favor, puntos en contra, pero no habíamos tenido la oportunidad de contar el área de la pedagogía y la expresión de la pedagogía aquí. Y qué mejor, amigos y amigas del mundo internauta, que tener la oportunidad de contar con el amigo, con el doctor José Encarnación, catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico, Humacao, para su departamento de educación, ¿verdad? Colegio de Educación. Universidad de Puerto Rico, Humacao. En la Universidad de Puerto Rico, Humacao. Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de que esté con nosotros en el día de hoy. Y lo que inmediatamente le viene a uno a la mente es la parte que tiene que ver con, ¿verdad? Con el diseño curricular. Nosotros ya vimos que hay una carta. Así que hay que trabajar con esa carta, ¿verdad? Hay que trabajar con esa carta. Pero, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con esa carta? Porque esa carta, según veo, ¿verdad? Tiene una serie de unas lagunas, ¿verdad? Dentro de unas áreas. ¿Cómo nosotros vamos a lograr una integración que tiene que ver con la perspectiva de género al currículo escolar K-12 que nosotros tenemos ahora mismo aquí, doctor? Que eso sí es mi preocupación, porque digo, vamos a tener unos adiestramientos, se van a hacer unas cosas, o simplemente es que en algún momento nos apartamos de los temas, de los estudios sociales, ¿sabes? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Pues primeramente, las gracias por la invitación a tu programa, que es un privilegio esta invitación, con mucho gusto. Vamos a conversar un poco, a paliquear un poco. Ciertamente, el tema de la perspectiva de género es un tema de mucha controversia. Y es de mucha controversia porque es un tema que plantea una postura de cambio, no solamente en la forma del individuo desenvolverse en la sociedad, sino también unas posturas de cambios en las instituciones y cómo desarrollar sus visiones, sus misiones, cumplir con sus objetivos, entre otras cosas. En el caso de la educación, es particularmente importante porque del proceso educativo es que va a emanar el éxito de que nuestra ciudadanía tenga una mentalidad y aplique unas posturas de participación en una democracia que es sumamente compleja, que estén a tono con esa visión, con esa perspectiva de otorgar a la mujer y al hombre los lugares que merecen en justicia. Sí, que básicamente nos estamos viendo eso. La carta circular se suscribe y menciona diferentes aspectos dentro de áreas, pero la preocupación mía recae sobre cómo vamos a lograr y cómo se logra que nuestros maestros, en este caso, puedan aplicar una serie de estrategias que no sean que ya las han estado aplicando o que han simplemente pertenecido a un currículo que ha sido de alguna manera equitativo o buscando la integridad, o quizás es que se ha perdido, como bien en algún momento se ha mencionado, la participación del área de los estudios sociales.
Ya empezaste a tocar las áreas que me duelen. Pues muy bien, vamos a comentar sobre eso, Quiñones. Ciertamente, en el caso de los estudios sociales, nosotros y nosotras podemos hacer una aproximación muy cercana a este dilema. Y es que desde el punto de vista de la educación, en nuestra forma de estructurar el tiempo de los niños desarrollar su escuela, nosotros y nosotras tenemos 5 áreas básicas. Y tenemos ciencia, tenemos español, inglés, y tenemos también estudios sociales. En el caso de estudios sociales es la única asignatura que tiene como fundamento, como principio de existir, desarrollar un ciudadano preparado para vivir en una democracia en forma competente y responsable. Ese currículo se sostiene de una serie de principios que van a desarrollar al ciudadano tanto para aportar al desarrollo de la democracia como para desarrollarse a sí mismo como persona, como individuo. ¿Qué implica esto? Que nosotros y nosotras tenemos un concepto de lo que es un ciudadano competente en el país. Sin embargo, tenemos que ver si los puntos que se han esbozado en las diferentes cartas circulares, porque no es esta la única carta circular que ha salido con un referente de perspectiva de género, ¿no? Ha habido una carta anterior que trajo el tema, se habla mucho de la carta circular que emitió el pasado secretario de Educación, Rafael Aragunde. En ese caso, la carta circular, que es la número 3, 2008-2009, se establecía lo siguiente, y es que el Departamento de Educación debía promover la igualdad entre hombres y mujeres, y planteaba que la perspectiva de género, y voy a citar si me lo permite, seguro que sí, mucho gusto, buscará despojar los estereotipos que reflejan las relaciones de género y transformar los contenidos de socialización a través de proyectos educativos específicos que fomentarán la igualdad entre los géneros, la justicia, la paz, la convivencia solidaria, la participación democrática y el respeto a la diversidad humana. Es que desde el año 2008-2009 tenemos un planteamiento de política pública. Ahora, la ley orgánica 149 del año 99 planteaba que había que promover la equidad de género. Así que tenemos un trasfondo legal, porque las cartas circulares, como conocemos todos, tienen peso de ley. Tenemos un trasfondo que es consistente con las tendencias que ha ido reflejando el mundo. Y presumo que los colegas anteriores han mencionado específicamente los diferentes encuentros e instituciones que han hecho un esfuerzo en esa dirección. Ahora, en lo que compete a Puerto Rico, como dije anteriormente, en el currículo de estudios sociales están los componentes para nosotros y nosotras desarrollar los valores y los principios que se supone estén ocurriendo a nivel de la interpretación de esta perspectiva en la sociedad. Que no lo estemos haciendo nos lanza a la interrogante de en qué lugar está el país respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Y ciertamente yo me atrevería a plantear aquí que, surgiendo este dilema en este momento, estamos a destiempo considerando otros lugares del mundo donde este asunto ya está resuelto. Usted toma, por ejemplo, la opinión de organismos mundiales, como es la UNESCO, y ya este asunto se viene trabajando hace décadas. El grave problema es que Puerto Rico no está en la UNESCO. Correcto. ¿Verdad? Y que es algo que no tiene que ver directamente, y hemos perdido esa oportunidad, claro, de estar en la UNESCO. Bueno, entre comillas,
Pero eso es otro tema, ¿no? Eso podemos paliquear sobre ese tema después. Podemos paliquear, muy bien, muy bien. Ahora, nuestro currículo se da en un contexto político democrático. Y la democracia parte de unos principios de inclusión, de unos principios que promueven la igualdad aparentemente. Eso va a abrir una brecha para que haya opinión pública amplia sobre temas de controversia como es este de Claro. la perspectiva de género. Lo que tenemos que preguntarnos es si la postura de la escuela es una postura de capacitar al niño para interpretar y entender los fenómenos sociales, o si vamos a adoctrinar a los niños y a las niñas, o a enajenarlos de los fenómenos sociales con que ellos se encuentran a diario. Aquí tenemos dos posiciones. O metemos nuestro sistema educativo en una burbuja de ignorar, o lanzamos a los niños al reto de entender los cambios, las evoluciones sociales que se dan. Yo soy partidario de que la educación tiene que lanzarse a esos retos. Muy bien. La parte, yo voy a volver a algo que mencionó. Sí. Específicamente la carta circular del 2008-2009. Así que esto se viene barajeando desde el 2008-2009. Y usted citó un punto bien chévere, ¿verdad? Que trabaja, fomentará la igualdad entre los géneros, la justicia, la libertad, la paz, la convivencia solidaria, la participación democrática y el respeto a la diversidad humana. Sí. Bien. Dentro de esa carta también se menciona un aspecto que dice pensamiento crítico y divergente. El pensamiento crítico es algo que promovemos todo el tiempo en la academia, incluso dentro de proyectos que trabajan tecnologías. Los blogs se han convertido en herramientas para promover a los estudiantes pensamiento crítico. También aborda algo que dice esa carta, la capacitación, y cito, la capacitación del personal sobre la perspectiva de género de forma transversal en el programa regular y en los programas de educación ocupacional, especial y servicios comunitarios. Bien, cuando la traigo a esa carta circular de ahora, mi visión es cómo yo logro entonces entablar esa capacitación. Mira que esta carta no se puso en práctica, ¿verdad? Esta carta se quedó ahí, ¿verdad? Y habla hasta de los contenidos sexistas. O sea, es una carta que en un momento dado toca la fibra y de repente mueve y ¿qué pasó ahí? Entonces nos trae la carta de ahora. Ya. Fíjate, pero vamos a una nota al calce aquí. Ajá. Los temas de sexismo y estereotipos se vienen trabajando en Puerto Rico desde los años 60. Uh-huh. Y particularmente en lo que refiere al currículo del Departamento entonces de Instrucción. Uh-huh. Desde los años 70 y 80 hay publicaciones, módulos dirigidos a combatir el sexismo y el machismo en la sociedad. Claro. ¿Qué sucedió que hubo esa brecha hasta el 2008? Pues eso es un asunto que tendríamos que investigar y comentar claro. en otro momento. Uh-huh. Pero ciertamente menciona que hay un cuestionamiento porque esta carta tiene unos elementos que se supone que ya deben estar vigentes en nuestra sociedad, que debemos estar teniendo resultados sociales sobre esto. Y aparentemente sí están ocurriendo, pero no en el volumen y en términos de la retribución democrática que debe haber. Una cosa es lo que se escribe en el papel y la retórica que implica llevar a cabo un mensaje. Después de todo, la educación implica un acto político, ¿no? Y otra cosa es cómo se implanta, cómo se desarrollan esos principios para que generen los resultados sociales que queremos. Y es que, Quiñones, la educación necesariamente tiene que partir de un proyecto de país. Tiene que partir de un perfil del tipo de ciudadano y de ciudadana que nosotros y nosotras queremos construir.
porque de ahí se va a edificar un país. En un momento dado, dentro de esa carta circular, porque es que tengo que ir a la parte histórica, Sí. y de la carta circular anterior, es en un momento bien trascendental aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando estamos en ese momento dado, porque también se estaba viviendo ¿verdad? un gobierno compartido todavía, también. Sí, Cuando sale, porque todavía no había salido el licenciado Acevedo Vilá del poder. Y yo hablando con algunos colegas me decían, oye, Jorge, contra Figueroa, es la primera vez que vemos por fin algo que aplica algo que hemos visto desde hace mucho tiempo y que por primera vez lo podemos percibir y lo menciona una carta, el uso del lenguaje inclusivo. Y entonces nosotros hemos visto, y los compañeros que nos han estado viendo constantemente en el día de hoy, hemos visto cómo todos los que hemos estado en este programa, por decir la gran mayoría, no voy a generalizar, hemos estado usando lenguaje inclusivo. Ese lenguaje inclusivo no se enseña en las clases de estudios sociales en la escuela. Bueno. Tú sabes, yo no recuerdo haber cogido que me dijeran en la escuela ellas en ese aspecto. Es más, nos promovían a que generalizáramos todo el tiempo. Está bien dicho que la presidente, no la presidenta, que la presidente, sí. en ese momento, y eso va directamente al core, ¿verdad? Usando el anglicismo, de una sociedad que ha vivido un periodo de culturalización extrema dentro de un espectro de masculinidad, machismo y otros aspectos que tienen que ver con la cultura dentro de los estudios sociales. Ahí va también el aspecto de que dentro de los estudios sociales, cuando nos movemos quizás a la historia, doctor, vemos la figura restringida femenina en nuestra historia y solamente conocemos de ellas por datos biográficos que son simples, no van a lo complejo. Sí. Entonces, eso crea de que no se vea una percepción de equidad dentro de un currículo. Yo recuerdo cuando yo iba a la biblioteca de mi escuela, que yo iba y me ponía a ver en la biblioteca todos estos líderes políticos, hablando para los 80, eran unos afiches que se ponían así en la biblioteca, todos estos líderes políticos, y yo veía, y como los estoy viendo ahora mismo, ¿verdad? Y recuerdo que habían solamente dos damas ahí, Lola Rodríguez Río y Mariana Bracetti. Se acabó el evento, ¿sabes? Debió haber estado Luisa Capetillo. Para que usted vea. Así que son una serie de cosas. Pero entonces esto también, este movimiento, ¿verdad? Cuando estamos viendo que no es nuevo, esto lleva mucho tiempo. Ya es hora de que nosotros lo estemos entonces integrando. ¿Se ha estado integrando? ¿Cómo usted lo percibe como pedagogo? Pues la contestación no es muy sencilla, porque el proceso de implantación va a depender también de cuál es la conciencia del maestro y de la maestra, y cuál es el compromiso de responsabilidad social y el entendimiento que tiene de su función como educador de elementos que van a componer y a construir el panorama social. Y por eso decía anteriormente que este tipo de iniciativa tiene que estar clarificada en el contexto de un perfil del tipo de persona que nosotros queremos y que nosotras queremos una vez termine el ciclo de 13 años de lo que es el sistema educativo. Okay. Supone que haya un producto ahí. Pues, ¿qué tipo de producto? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características? Si lo vemos desde ese punto de vista, en estudios sociales, que ha sido una materia caracterizada por fechas y aprendizaje memorístico, no práctico, no funcional, se supone que aquí se atiendan dos elementos importantes. Número uno, el desarrollo personal del niño y de la niña. Por ahí va la perspectiva de Sí. Y la conciencia cívica del individuo y la conciencia de interdependencia. Fíjate cómo el desarrollo y la conciencia van de la mano en este programa.
El programa de estudios sociales es un programa sumamente diverso, amplio, con una proyección social profunda. Sin embargo, la cuestión antagónica con el programa, la ley No Child Left Behind, por ejemplo, permite quitarle tiempo a los estudios sociales para dedicarlo a la práctica de destrezas de lenguaje, inglés, español y matemáticas. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras queremos edificar una plataforma social sólida si estamos permitiendo que la materia que curricularmente sostiene la construcción de nuestra democracia se le dedique tiempo para elementos técnicos del proceso formativo del niño y de la niña? Pues es una gran paradoja, porque empezamos a preguntarnos cómo nosotros y nosotras vamos a construir una sociedad con conciencia y perspectiva de género si la clase que probablemente tiene mayor responsabilidad porque va dirigida a la construcción de un ciudadano competente en una sociedad democrática no tiene esos espacios, se le está quitando esos espacios. Y digo que principalmente porque, como tú conoces, todas las clases tienen responsabilidad de reconocer la igualdad y la equidad de todos los seres humanos. Y ese ambiente, esa ecología social, tiene que ser una característica fundamental de nuestra escuela. Así que cuando me preguntas el cómo lo vamos a hacer, es muy complejo, porque hay varias instituciones luchando en este proceso. La lucha de poder. Correcto. Así que tenemos que ver cuál es el proyecto que queremos. Si el proyecto de país está definido y las instituciones que representan el andamiaje sobre el cual se levanta el país están alineadas con esa visión de mundo y esa visión de país, entonces se supone que la controversia vaya disipándose, porque hay una dirección. Para eso es que se hacen las políticas. El asunto es cómo, en términos estratégicos, vamos a llevar esa política, cómo la vamos a implantar, ¿no? Así que, ¿quién va a hacer esto? Eso es lo que no se ha preguntado. O sea, sí, no, vamos a educar, pero ¿quién lo va a hacer y cómo? Ese es mi cuestionamiento, ¿verdad? Porque eso yo lo veo bien chévere. Mira, uno de los puntos, la divulgación de información sobre la equidad entre hombres y mujeres en los medios tecnológicos. Ese punto de esa carta nueva, eso está fenomenal. El punto 7, el uso del lenguaje inclusivo en la práctica. Los materiales educativos y las comunicaciones de carácter administrativo. Bien, ¿cómo tú vas a romper el esquema de ese maestro que está en ese salón de clase, que lleva 25 años educando de una manera y ahora tú le estás diciendo que va a educar de otra? ¿Sabes? A eso es que me refiero, ese adiestramiento que se percibe en qué va a hacer. O es simplemente porque mira que la implantación es en agosto. En agosto, lo han dicho, eso viene desde arriba hacia abajo. Sí. Ya el maestro se siente cómodo. Espérate, tú me estás imponiendo algo. Yo no estoy diciendo que el maestro esté en contra. Claro, yo no estoy diciendo que el maestro esté en contra de esto. Pero específicamente es que boom, así mismito, boom, tú sabes, no, ¿de dónde parte? Bueno, esa es la naturaleza de este tipo de documentos, claro. También tenemos que entenderlo. Pero sin duda están dando el clavo. ¿Quién lo va a hacer y cómo? Aquí entra el rol de las universidades. Las universidades en sus programas de formación docente tienen la responsabilidad de actualizar sus currículos, los contenidos de esos currículos y también traer a la palestra la discusión de estos temas para que los académicos hagan investigación sobre esto y puedan proponer al país las formas en que esto se hace. No podemos descansar en la idea de identificar un lugar donde se ha hecho bien y convertir ese asunto en un enlatado
para replicarlo en un país sin saber las implicaciones o los desfases culturales que eso pueda significar. Que esos han sido unos problemas grandes. Cuando yo escucho, y perdona que te interrumpa, José, es que, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces muchos secretarios diciendo, vamos a implantar el modelo de Finlandia aquí en Puerto Rico. En un momento no dijeron eso, el modelo exitoso que ha sido exitoso en Finlandia. Porque Finlandia reúne una serie de cualidades y de proyectos socialdemócratas completamente diferentes a Puerto Rico. Entonces, cuando tú dices eso, tenemos que también vernos desde nuestra perspectiva de cómo estamos posicionados en el mundo en este momento. Y por eso, estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso planteo que necesariamente tiene que haber una articulación entre cualquier proyecto de esta naturaleza y el propósito, la visión de país, la visión de mundo que nosotros queremos. Porque si partimos de ahí, tanto la escuela como el resto de las instituciones tienen un marco de referencia para articular sus respectivos propósitos, objetivos, visiones, misiones, metas. Si nosotros y nosotras nos estamos dando cuenta de que nos falta un lenguaje inclusivo, de que estamos teniendo casos de desigualdad, de violencia contra la mujer, pues la acción debe ser sistemática. Por lo menos en principio debemos pensar que ese currículo va a atender unos parámetros específicos que muy bien pueden emanar de las cartas circulares para que esto dé el resultado que tenga que dar. Eso incluye la participación directa de las universidades y los programas de formación docente, como te mencioné. Claro. Es imposible tratar de implantar un concepto como este que representa un cambio cultural, un choque cultural para un país que está en medio de una ruptura de su contrato social, un país que tiene una serie de necesidades sociales que las conocemos y que tiene una tradición religiosa muy férrea. Así que la discusión, el diálogo sobre este asunto tiene que ser en primera instancia un paso determinante al resto de lo que vayamos a hacer. Así es que eso como primer paso. Como segundo paso, si nosotros y nosotras vamos a darle espacio a considerar si esto es necesario o no, o sea, con la que yo no tengo problema, porque yo estoy convencido que es necesario. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos a nivel curricular? Bueno, en muchos países esto se trabaja a base de módulos curriculares. Se separan unos temas y se construye una planificación dirigida a que el estudiante trabaje con unos conceptos, con unas generalizaciones, con unas actividades que le vayan ayudando tanto a desarrollar destrezas y actitudes como a construir conocimiento sobre lo que está aprendiendo. Así que los módulos son una alternativa y ha sido una alternativa en el pasado. Esta no es nuevo, como mencioné al principio. Desde los años 70 y 80 en Puerto Rico existen módulos donde se trabaja con el sexismo y con los estereotipos, inclusive el machismo. ¿Dónde están y qué sucedió? Pues es tema de otro palique. Seguro que sí. Otra alternativa son los suplementos curriculares. Cómo tanto especialistas como maestros y maestras pueden aportar a que el currículo se enriquezca con actividades que fomenten precisamente lo que se está solicitando en esta carta. Los currículos en la actualidad tienen un componente importantísimo que se llaman los temas transversales. Claro. Los temas transversales son temas que se pueden considerar en cualquier asignatura del currículo y permiten la articulación entre una materia y otra cuando se tienen unos propósitos en común. Jorge, y nuevamente te establezco que el propósito tiene que ser común, tiene que haber un consenso y el consenso se construye dialogando. Así que, como ves, hay alternativas
están los procesos de construcción de literatura que han resultado muy controvertibles. Como sabes, el libro que desde entonces se comenzó a distribuir en las escuelas, Sexo, ¿qué es?, del autor Robbie Harris y el ilustrador Michael Everly, pues ha sido un libro catalogado de pornográfico. Yo pienso, muy humildemente, que ese tipo de opinión plantea mucho desconocimiento. Y te voy a dar unos ejemplos. Mira, en el año 75, Peter Mayle, un psicólogo, y Arthur Robbins publicaron ¿De dónde venimos? Es un libro para niños, totalmente ilustrado. Estoy hablando de hace 40 años exactamente, o sea que el libro cumple 40 años. Y ese libro tiene unas ilustraciones que muy probablemente son hasta más explícitas que las que tiene el libro que hoy se está criticando. Hay un libro famoso que escribió el danés Per Holland Knudsen, da un poco de trabajo la pronunciación. Se publicó en el 71, ¿De dónde vienen los bebés? La edición más popular de ese libro es una edición alemana. Tiene 29 páginas. El libro fundamentalmente explica todos los pasos que humanamente llevan al nacimiento de un niño, incluyendo el coito, ilustrado. La sociedad alemana ha avanzado muchísimo desde entonces. La sociedad alemana viene básicamente de reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Pienso que hay unos fenómenos que los niños y las niñas tienen que entender. Y la alternativa, desde mi punto de vista como educador, no es enajenarlos de esos fenómenos, porque son visibles, porque ellos son parte y ellas de esa realidad. Y con el acceso a la información y a la internet es algo, ¿sabes?, que yo me quedo también perplejo. Es mejor tener a un educador adiestrado para llevar a cabo el mensaje, que simplemente que el hijo tuyo venga, entre a una página y vea otra cosa, o sea, vea pornografía, a la cual tiene el acceso desde cualquier parte que tenga wifi y un celular. ¿Se acabó? Así que tenemos dos alternativas. O planificamos esto en forma sistemática y le abrimos una brecha de conocimiento al niño y a la niña para que se entienda y entienda lo que ve a su alrededor, o le dejamos eso al azar. Y que la vida decida cómo un niño y una niña va a aprender asuntos que son importantes en el contexto de su desarrollo y de su toma de conciencia. El cuestionamiento que tenemos que hacer es si eso es responsabilidad social en una democracia. Sin dudas no. Sin dudas no. Además, hay un punto que quiero resaltar en esta etapa del juego, ¿verdad? Hablamos de los módulos, de los suplementos curriculares, de los temas transversales, de la articulación curricular, que ahora muy bien, si nos vamos al punto de vista cultural, podríamos enriquecer los llamados mapas curriculares con un componente que atienda eso de la perspectiva de género, si es un asunto que necesariamente nos ayuda a construir el país que queremos. Yo no sé si ese proyecto existe. Existe una ley del Departamento de Educación, pero un proyecto que exprese los principios y las aspiraciones de este país a largo plazo, más allá de plataformas políticas de 4 años, no sé si existe. Si tú sabes si existe, déjame saber. Sí, te envío el link. Porque realmente a mí honestamente me preocupa el aspecto de que ya esto es una carta circular, de que
de que hay un desconocimiento, de que hay una desinformación, de que hay compañeros docentes que no conocen lo que les van a presentar, de que va a haber un poco de resistencia o mucha resistencia del maestro tradicional, porque es entrando en no tanto por los temas, es metiéndote dentro del currículo. Y no lo veo estás metiéndote en mi trabajo y como educador que haga una planificación para mis estudiantes para que estén semanalmente y reciban una instrucción semanal, que eso nada más hace que uno que está dando clases en la universidad se quite el sombrero ante todos los que son maestros de K-12, y eso hay que decirlo. Entonces a mí también me preocupa, José, el hecho de que las universidades que lo mencionaste no han tenido la oportunidad de formar educadores en este momento que están en la sala de clase, quizás ahora y quizás más recientes sí, pero hay muchos que no tuvieron la oportunidad de escuchar, de trabajar directamente con algún tipo de currículo, integración curricular que trabajara esto de la perspectiva de género, de la misma forma que la educación inclusiva, un ejemplo. Así que eso, para mí, eso es una preocupación. Fíjate, Jorge, entiendo tu punto. Yo tengo algo más que señalar sobre eso. A mí me parece que el esfuerzo académico e intelectual ha estado presente en las universidades, ha estado presente inclusive fuera de las universidades, en las comunidades, por ejemplo. La gran cantidad de grupos no gubernamentales que han desarrollado iniciativas para fomentar este asunto de la perspectiva de género en la vida, no solamente en el currículo, sino en la vida. Ahora, regreso al proyecto. Sí. Puede haber iniciativas, pero si no están articuladas a una iniciativa que nos una como país, entonces muy probablemente esas iniciativas se quedan en el aire, porque no tienen dónde florecer. El Departamento de Educación es un gran ejemplo. Los proyectos del Departamento de Educación tienen punto de inicio y tienen punto final. Usted tiene 2 años para desarrollarlo. Si en 2 años eso usted no logra afianzarlo en las estructuras, eso va a desaparecer. Y ese es el problema, que ha habido las iniciativas, hay la literatura extensa, esfuerzos de muchas compañeras, de muchos compañeros que han escrito, han hecho los planteamientos inclusive legales, han escrito propuestas, han desarrollado grupos. Sin embargo, eso se ha quedado en el margen de que la educación aprenda esos sistemas, los una, los articules y sirvan de un medio de desarrollo social. Yo creo que ahí hay uno de los grandes dilemas que tiene esto de la perspectiva de género, ¿verdad? Y que nos hace preguntarnos cuál es realmente la posición del Estado frente a las controversias. Si es educar o si es controlar. Si es enajenar el país. Enajenarlo, sí. Porque a veces la indiferencia es una manera de enajenar. Y la indiferencia a las tendencias mundiales es un asunto que nosotros y nosotras tenemos que levantar aquí en los diálogos, porque hay fenómenos sociales que se han ido superando, y superar esos fenómenos sociales, atenderlos, manejarlos, no se puede dar desde el aislamiento. Así que no podemos ignorar los fenómenos sociales, y tampoco podemos pretender que en una época, como tú mencionabas, donde la información está al segundo en nuestras manos, pretendamos que los niños y las niñas dejen de ser curiosos ante lo que es evidente. Y así que usted va a notar personas del mismo sexo en diferentes lugares del país y del mundo, profesándose palabras de amor, haciendo expresiones de cariño, acompañándose y encontrando amor
que no encontraron probablemente en su mismo sexo. Ok. Y eso es un fenómeno visible. Sí, eso yo lo puedo ver. Pero Y el niño ajá. tiene que entenderlo y la niña. Ok. Sí, porque si no, entonces lo ven como que, ¡oh! Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Yo creo también que dentro de toda esta perspectiva, y también como educador, yo creo que esto tiene que haber una búsqueda de la sensibilidad, Claro. ¿sabes? Y la sensibilidad es algo que se ha ido perdiendo y se ha ido, al pasar los años, tú ves menos gente, menos compañeros o compañeras con una visión de sensibilidad. Yo creo que mucha culpa también lo tienen los medios tecnológicos que han hecho que la gente pierda algún tipo de no solamente la sensibilidad, sino también la parte que tiene que ver con las comunicaciones a veces, ¿verdad? Pero esos son otros días, otros temas, ¿verdad? Pero Yo no me voy a meter ahí, eso es tema tuyo. Eso es mío, por ahí yo me encargo. Pero yo creo que debemos, dado el caso de lo que tú estás hablando, de la perspectiva de país, yo creo que hay una responsabilidad de nosotros de buscar la forma de tener una pedagogía responsable que trabaje con este tema. Sí, de la cual la familia no se puede desvincular. Tiene que estar. Correcto. Fíjate que ha habido un planteamiento de que este asunto se deje a las familias. Exacto, sí, y ese es el planteamiento de los amigos, de algunos de los amigos pues, del sector, como le dicen la mayoría silente. Correcto. Es decir, en el programa de hoy estuvo Padre Carlos con nosotros aquí exponiendo sus puntos bien chéveres y dialogando con nosotros, y ese ha sido uno de los puntos. Lo que sucede es que en una democracia es complicado ser silente, porque el mismo sistema te provee la posibilidad de tú expresarte, dejarte sentir. Y entonces cuando nosotros y nosotras tenemos estos retos, el silencio no siempre resuelve ni nos da luz sobre qué hacer. Y hay cosas que hacer en una democracia y tenemos oportunidades de resolverlas como sociedad, como generación. En el caso del planteamiento de que sea la familia, pudiéramos preguntar qué familia en el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico casi 7 de 10 familias sufren divorcio antes de 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué familia? En Puerto Rico, en el silencio familiar, se han cuajado grandes injusticias contra nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, ¿qué familia? ¿Qué familia va a ayudar al niño y a la niña a entender lo que es perspectiva de género, lo que es el derecho del ser humano a ver la vida y a ver las relaciones humanas en forma diferenciada? Y no es que yo esté cuestionando a la familia puertorriqueña, No, ni la familia tradicional tampoco. Correcto. Mira como tú lo planteas. Que se puede levantar ese planteamiento aquí, esa pregunta, ¿verdad? Así que, y eso es parte, como mencionábamos ahorita, de la gran situación, y a veces podemos llamarle ruptura del contrato social del país. Y también sería fenomenal trabajarlo a través de educación diferenciada, como bien lo estaba exponiendo. Es una gran alternativa. Fíjate que el currículo es un plan. Claro. El currículo es un plan. Y los planes se trazan, pero no te limitan. De hecho, el maestro y la maestra son los primeros que pueden enriquecer y hacer que ese currículo se desarrolle, dándole los espacios de desarrollo cultural conforme a los intereses y necesidades que tengan esos niños y niñas. Así que, si vamos sintetizando el asunto, lo que yo estoy planteando es que esto no es posible sin capacitar maestros. ¿Qué es lo que yo he planteado desde el primer momento, hermano? ¿Y qué implica la capacitación de maestros? Que un maestro o una maestra que tiene unas convicciones, que tiene unas formas de ver e interpretar su realidad, como mujer, como hombre, como cabeza de familia, como parte de una feligresía, o no, todo lo contrario. Y que ese maestro o esa maestra esté en capacidad de
desarrollar un ambiente de aprendizaje en el salón donde los niños y las niñas se expresen sobre esos fenómenos sin entrar al proselitismo. Ese es el gran riesgo. El gran riesgo del proselitismo, el gran reto va a ser cómo lo vamos a distraer. Claro. Y lo que tú acabas de exponer, yo diría, esa mezcolanza de personas que son son nuestros maestros y maestras, con diferentes visiones, con diferentes convicciones, que van a diferentes religiones o simplemente no van a religiones. Y porque tienen derecho a ir a las iglesias o a no asistir. Claro. Así que, tomándolo desde la perspectiva positiva, Jorge, estamos hablando de que esta discusión no lleva a otro lugar que a enriquecer nuestra democracia. Enriquecerla porque tenemos que expresarnos y enriquecerla porque tenemos que escucharnos. Y hay unas personas que tienen que aprender a escuchar y a ser empáticos. Y si nosotros y nosotras ayudamos a nuestros niños a practicar esos valores, que lo que hacen es fortalecer la infraestructura, la inteligencia social del país, nosotros probablemente entremos a un camino de desarrollo social mucho más amplio. Yo te planteo que ya la zapata de esa edificación la tenemos en el currículo, los estudios sociales. Lo que sucede es que los estudios sociales no son exactamente el área curricular que le representa mayor entrada económica al Departamento de Educación. Eso estamos claros. Tampoco le representa al Estado un área de beneficio en tanto y en cuanto, mencionabas el pensamiento crítico, el ciudadano sale con una perspectiva amplia de sus problemas, de su responsabilidad de autogestionar para que los asuntos se resuelvan. Entonces, a veces, el sistema patriarcal no necesita mucha gente que esté dispuesta a impugnar los asuntos que no entiende o que les parece injustos a sus circunstancias. Así es que me estoy arriesgando a plantear aquí que puede ser que haya una razón para que ese programa no esté siendo mirado como una alternativa importante en el desarrollo de una plataforma hacia el aprendizaje sobre perspectiva de género. Así es que lo que presento hasta aquí es que el currículo sí tiene las áreas para desarrollar esta conceptuación de lo que es perspectiva de género. Lo que resta es el proceso de concienciar y preparar la clase docente que se supone que atienda a esos niños, y también educar y preparar a las familias. Claro. Si esa conjunción de factores no se planifica sistemáticamente, es muy difícil que el azar nos brinde los resultados sociales que nosotros y nosotras estamos esperando De este proyecto. Claro, y que nos pone en una posición competitiva en el mundo, en términos de una democracia sensible y una democracia de la gente, no de las estructuras. Que esa es la situación. Yo, en verdad, José, yo te doy las gracias por haber venido a Paliqueando en el día de hoy y haber expresado de una manera tan sencilla, tan elocuente y tan que yo sé que llega a las personas que nos están viendo sobre los retos que van a haber, ¿ok? Especialmente los retos de nuestros maestros y maestras que van a tener, o sea, porque sobre dónde estamos mirando el contexto mundial, sobre estrategias y sobre proyectos,
y viéndolo de una manera muy objetiva, que de eso se trata este programa, ¿verdad? De llevar a cabo un pensamiento objetivo e informando a nuestros internautas, porque ese es el gran problema, que la gente tiende a escuchar a todo el mundo y se convierten en peritos. Todo el mundo es un perito, y cuando todo el mundo es un perito, pues todo el mundo comenta, y si tú comentas, la gente sigue. Es un efecto dominó de que yo escucho esto y yo lo sigo. Es como esto del chisme, y es necesario que se abran más espacios de diálogo, de conversación, y abrir estas oportunidades de diálogo, aunque ya hay una carta que está ahí y que en agosto se va a implementar. Y también hay familias viviendo y desarrollándose bajo la conceptuación de la perspectiva de género. Sí. Y esos niños están en las escuelas. Y también hay que pensar, José, aunque yo lo ponga de esa manera, que hay otras familias que no van a estar de acuerdo con eso. Correcto. ¿Y qué vamos a hacer con esos estudiantes cuando entren ese primer día de clase? Eso va a ser otro dilema. ¿Sabes lo que hay que hacer? Dime. Escucharlos, darle la oportunidad de que pongan en un salón de clase sus ideas, y el maestro y la maestra los tienen que llevar por el camino de elevar su pensamiento a niveles cognitivos, metacognitivos, para que revisen su propio pensamiento, para que asuman una actitud dialéctica en el proceso de construir conocimiento. Si la escuela no evoluciona a crear ambientes de construcción de conocimiento y no de cubrir material, que es muchas veces lo que sucede, probablemente le estemos dando espacios a los niños, inclusive a llegar a convencerse de que están en desacuerdo con esta perspectiva o que están de acuerdo. Pero por el momento tenemos que buscar la manera de que las personas, las familias, los maestros entiendan qué es, por qué debe ser, y si eso está de acuerdo con lo que nosotros y nosotras esperamos del Puerto Rico del 2025 o del 2030. De hecho, las metas de educación para todos sobre equidad e igualdad eran hasta el 2015. Hay muchos pasos todavía que hay que hacer, así que nada, te agradezco que hayas estado en el día de hoy con nosotros. Oye, ese espacio, cuando necesites venir, estamos a la orden, ¿oíste? Gracias, cuando igual, tengamos que darnos la vuelta por allá, por ¿cómo se llama? Por la UPR de Humacao, mucho gusto. para ir allá a paliquear un rato, nos damos la vuelta. Vamos a ir a una breve pausa, gente, que esto todavía no se ha acabado. Muchas gracias. ¿Les gustó el paliqueando de hoy? Les dije que iba a ser diferente este paliqueando. Queremos darle las gracias definitivamente a la doctora Yolanda López, al padre Carlos Pérez, también al profesor, al doctor Julio Santana, a la doctora Mabel López y también, por supuesto, al doctor José Encarnación, que estuvieron en el día de hoy dándoles y llevándoles un mensaje a todos ustedes desde diferentes puntos de vista. No es cuestión de estar a favor o en contra, es cuestión de escuchar, de entender y tú llegar a tus propias conclusiones. Le doy las gracias a la profesora Rosario Meléndez Centeno, al amigo Radamés Barreto y definitivamente a nuestro decano, el doctor Luis Mayo Santana, por todo el apoyo que nos han dado en Paliqueando siempre y específicamente en el día de hoy en este programa que hemos producido con mucho cariño para todos y todas nuestros amigos y amigas internautas. Algo bien importante, les recomiendo el libro Imagen de la Mujer Deportista Puertorriqueña de 1960 al 2014 de la doctora Delia Lizardi Ortiz. Si tienen una oportunidad, denle una ojeadita a ese libro, cómprelo, téngalo en su biblioteca. A mí me ha fascinado el libro.
Nada, amigos y amigas del Mundo Internauta. Nos vemos la semana que viene en otro Paliqueando. Les hablo el doctor Jorge Figueroa.